Bueno, buenas tardes. No sé, ¿se me escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, agradeceros a todas y a todos que estéis aquí, llenando esta sala. La verdad es que es un placer poder ver esta sala completamente llena, con gente fuera intentando escuchar, porque ya ver es imposible desde ahí fuera, desde el pasillo, sabiendo que además hemos rebasado las expectativas, y con expectativa me refiero a la sala anterior, que evidentemente se ha quedado pequeña, y creo que es un buen síntoma. Mientras venía para acá me decía alguien, esto está como en los años 70, y algo tiene que ver con el momento histórico que atraviesa nuestro país y el momento histórico que se atravesó también en los años 70 y cómo las facultades eran reales lugares, hervideros de reflexión política, especialmente desde el lado marxista, desde el lado más crítico de la sociedad. Yo creo que en cuanto terminemos le voy a mandar una foto de estas a Inda, de todos los que estamos aquí, porque sí que es verdad. Porque sí que es verdad que palabras, conceptos significantes como comunismo, marxismo, parecen estar siempre desaparecidos hasta que en algún momento los sacan con una intencionalidad clara. En el momento en el que nosotros nos presentamos a las elecciones junto con Podemos, fue un momento en el que las encuestas daban la posibilidad que nosotros pudiéramos quedar segunda o incluso primera fuerza. Fue un momento de tensión en las élites económicas que entonces sí se acordaron otra vez de estos conceptos para sacarlos como una forma de ataque, como una forma naturalmente de poner de relieve pues, todo lo malo que era la palabra comunismo, la palabra marxismo. Creo que es un síntoma también de que refleja algo que hay más profundo, y es el miedo que existe frente a un movimiento social, un movimiento político, que es importante clarificar qué es. Yo creo que esta charla tiene como objetivo precisamente ese, el clarificar un poco de qué estamos hablando. El título es provocativo, pero al mismo tiempo es sincero. ¿Por qué ser marxista hoy? Primero hay que definir qué significa ser marxista. Y claro, aquí tenemos que tener presente, en primer lugar, qué no es. Quiero comenzar con esta aclaración introductoria. El marxismo no es un catecismo, el marxismo no es una religión. No debe ser una religión. Engels, cuando escribió el primer borrador del Manifiesto Comunista, en realidad lo tituló Catecismo Comunista. Él mismo recogía en unas reflexiones que cambió de opinión porque consideraba que no era bueno el llamarle catecismo, sino manifiesto. Y con un manifiesto pues era sintético, era breve, era naturalmente simplificador, pero cubrías las funciones y que no eran funciones religiosas. Quien sí hizo un catequismo fue, por ejemplo, Kautsky, que posteriormente intentaría simplificar como en una religión lo que significa el marxismo. Pero el marxismo no es un sistema político y filosófico cerrado, no es un dogma. Más que eso, es una tradición política. Y una tradición política es, por defecto, heterogénea, es plural, es diversa, se encuentra enfrentada dentro de sus marcos, se encuentran posiciones enfrentadas y que al mismo tiempo se enriquecen. Yo creo que eso es lo que hace que el marxismo continúe continuamente adaptándose, ya desde los tiempos de Marx, como herramienta. En realidad no es muy adecuado, de hecho, siquiera hablar de marxismo. Es conocido que Marx, en sus últimos años de vida, dijo la frase «yo no soy marxista», que claro, dicha por Marx era significativa. Él lo que se refería era que no se sentía identificado con aquellos que decían seguirle a él y que sus interpretaciones eran demasiado dogmáticas. Marx tenía muy claro que había que dudar de todo. En realidad lo que es el marxismo es una crítica a la sociedad. Una cosa representativa que hizo Marx es que le puso la etiqueta crítica a casi todo lo que escribió. Como título o subtítulo siempre aparece la palabra crítica. Es una crítica a los filósofos especulativos hegelianos, es una crítica a los científicos que se limitan a describir el mundo tal y como se ve en la superficie, es una crítica a los científicos que, sabiendo lo que realmente hay, lo ocultan, y es una crítica incluso a los críticos que lo hacen mal. De hecho, Marx también escribía artículos que se llamaban crítica de la crítica crítica. Entonces, imaginaros realmente el sentido profundo de una tradición política que está basada en dudar de todo. Y por lo tanto no puede ser un dogma. Sin embargo, nos hemos acostumbrado en la historia del marxismo a ver continuamente cómo el marxismo se fosiliza, se convierte en una piedra
con la que lanzársela al contrario. El marxismo se ha convertido muchas veces en un instrumento con el que buscar la cita adecuada, la cita instrumental, algo que nos sirva para lanzárselo a otro ismo, sea cual sea, desde el marxismo y el comunismo a otra ideología contraria. En realidad, eso no es lo que pretendía Marx de ninguna forma. El marxismo no es la llave que abre todas las puertas. Es imposible, no lo es. Pero sí es un instrumento que arroja luz sobre el mundo en el que vivimos. Y como tal hay que tenerlo presente, como una herramienta que nos permite entender el mundo en el que vivimos. Uno de los mejores filósofos marxistas de nuestro país, ya falleció en el 2012, Fernández Buey, escribió quizás la mejor biografía sobre Marx, que se llama Marx, Cinismos, precisamente denunciando esto que estoy contando. Él decía que se había escrito tanto de Marx que Marx había acabado siendo un total desconocido. En cierta medida, esto es lo que ha sucedido y lo primero que tenemos que hacer es vacunarnos frente a ese tipo de comportamiento. Como ha dicho Eddie, nosotros somos militantes y eso ahora lo explicaré a qué me refiero desde esta óptica. Como militantes hemos visto muchas cosas. Hemos visto peleas internas basadas en citas de Marx, de Engels, de Lenin y de una serie de santos, porque desde este punto de vista se entienden como santos, que supuestamente tienen la verdad revelada y hay que lanzársela al oponente, aunque sea una cita de Marx para atacar a otra cita de Marx, lo cual lleva realmente al ridículo. Y hemos visto cosas que verdaderamente tenemos que combatir. Yo me acuerdo que cuando surgió el 15M hubo informes provinciales del Partido Comunista de España que todos se encabezaban con una frase de Lenin sobre los indignados, y uno tenía la sensación de que alguien había puesto en Google Lenin indignados y buscar a ver cuál era la cita en la que Lenin hablaba de los indignados para ver cómo utilizarla en un contexto totalmente distinto. Eso a Marx lo que llamaba era... Marx llamaba a quienes hacían eso, a quienes utilizaban la ciencia como una forma de justificar sus ideas preconcebidas, les llamaba canallas. Y además Marx, he de decir que un hombre que vivió, en una biografía, vivió tiempos muy convulsos y que realmente lo pasó muy mal. De sus 6 o 7, no recuerdo ahora, hijos legítimos, porque tuvo uno no reconocido, se le murieron 5 en vida, estando él en vida. Pasó penurias, fue exiliado de más de 4 países, tuvo que estar vagando de un país para otro sin dejar de estudiar y sin dejar de hacer vida política. Y era una persona muy soberbia a la hora de dirigirse a otros, era una persona que no tenía ningún reparo en insultar directamente, con mucho arte, mucha elegancia, pero insultaba directamente y se ganó muchísimos enemigos. La biografía personal también nos permite entender un poco al personaje. Con esta advertencia situada, lo que yo quiero hacer es plantear que si el marxismo es una tradición política y no es un dogma, yo creo que hay elementos que pertenecen a esa tradición política y que tenemos que reivindicar, porque nos servirán para entender la sociedad de hoy en día, porque son enfoques, métodos que nos permiten entender el día de hoy. Yo he señalado 8, es arbitrario, yo creo que son 8 en función de lo que era el objetivo de esta charla y creo que son 8 que son los siguientes. En primer lugar, como tesis número 1, el primer elemento que yo señalaría, es la formación ideológica. Abundo un poco en lo que ha dicho Eddie, pero al haber situado Eddie el problema, me aprovecho de la circunstancia. La formación ideológica era para Marx un principio básico. La formación, el estudiar. Se entendía claramente que entender el mundo que vivimos es muy difícil, que necesitas estudiar, que necesitas hincar los codos, que necesitas dedicar tiempo de tu vida, mucho tiempo de tu vida, a prepararte, a discutir con otros, y que eso, evidentemente, es más costoso que no hacerlo. Pero él entendía que era un prerequisito de la transformación social. Él decía que sin conciencia no había transformación del mundo y, por lo tanto, que lo que había que hacer era mucha pedagogía. La mayoría de las organizaciones en las que perteneció Marx y Engels eran organizaciones que tenían como objetivo discutir. Eran foros de discusión, eran lugares para poder formarse, lugares para poder seguir aprendiendo. Marx dedicó más de 20 años a escribir lo que él llamaba su economía y que finalmente fue el Capital. 20 años que incluso en su época en la que estuvo viviendo en Londres se tiraba, solo dormía 4 horas al día, y se pasaba la mayor parte del tiempo en el Museo Británico devorando libros. Devoraba libros. Era una persona que le gustaba mucho buscar, sobre todo, datos. Era una persona que le gustaba mucho lo que podríamos llamar la base empírica de cualquier idea. Él buscaba datos para entender la realidad siempre diferente de los distintos países. Esto es algo que es parte de la tradición, claramente. El mirar el mundo real que existe, no mirar abstracciones, no mirar
mundos apartes, paralelos. De hecho, él criticaba a los filósofos especulativos que se limitaban a especular. Él buscaba datos y operaba como un economista. Sabéis que El Capital, de tanto tiempo que estuvo haciéndolo, El Capital no lo terminó. Solo terminó el volumen 1 y dejó un material inacabado en el tomo 2 y en el tomo 3, que finalmente fue Engels quien lo trató, como pudo, de terminar. Pero Marx solo terminó el primero de los libros, que son libros muy difíciles de leer. Yo sé que a veces en el ámbito prácticamente del esnobismo marxista, por decirlo así, está muy bien decir, yo El Capital me lo he leído. El Capital es muy difícil de leer, hay que reconocerlo, no es un libro para leerlo en el autobús, no es un libro de bolsillos, salvo que queráis llevar los pantalones por el suelo, porque es un libro muy grande, es un libro lleno de datos, es un libro con una terminología muy compleja en algunos casos y es un libro además que comienza muy duro, que comienza con la filosofía y en un nivel de abstracción muy alto. Por lo tanto, es un libro que es diferente del Manifiesto Comunista. El Manifiesto Comunista es un elemento de propaganda y es muy fácil de leer. De hecho, se tradujo muy rápido a muchos países y utilizó como ese fin. Pero El Capital no era eso, porque era el resultado de una investigación científica. Y Marx era fundamentalmente eso, pero no solo eso. No es una característica solo de Marx. Engels era así. Lenin hizo un libro sobre la economía rusa que dedicó muchos años de investigación, mucho antes de hacer la revolución. Probablemente entendía muy bien el país en el que vivía porque lo había estudiado componentes macroeconómicos, había estudiado cómo operaba la economía en el campo, había estudiado realmente la sociedad en la que vivía. Y gracias a eso sabía definir tácticas y estratégicas. ¿Qué decir de otros dirigentes como Gramsci, como Lukács? Eran todos dirigentes clásicos marxistas, eran dirigentes teóricos y prácticos. Eran las dos cosas al mismo tiempo. No cabía entenderlo de otra forma. En España hemos tenido, sin embargo, una tradición política marxista menos teórica. Hemos tenido grandes teóricos, hemos tenido a Fernández Buey, hemos tenido antes a Manuel Sacristán, hemos tenido a otros como Juan Carlos Rodríguez, que desgraciadamente falleció hace unos días en Granada, teóricos marxistas, pero en España no ha habido una tradición intelectual, fundamentalmente por dos cosas. El marxismo llegó muy tarde a España. Al inglés se tradujo el Manifiesto Comunista 2 años más tarde. El mismo año que se escribió el Manifiesto Comunista, en 1848, se había traducido ya al sueco, al belga, al danés, al francés y al alemán, que era el idioma original. A España llegó 22 años más tarde. La primera traducción. A España, en el movimiento obrero, lo primero que llega es el anarquismo, que eso explica la fuerza relativa del anarquismo en nuestro país. Y el anarquismo tiene una tradición mucho más práctica, una tradición más volcada en el sindicalismo, más volcada en la acción concreta, más que en el ámbito puramente teórico. Por lo tanto, el militante del movimiento obrero español estaba más caracterizado por hacer praxis que por la parte teórica. Y ya durante la guerra civil y posteriormente, pues es evidente que si estás en una guerra tienes poco tiempo para estudiar y si estás huyendo de la dictadura franquista tienes todavía menos tiempo para estudiar. Por lo tanto, no se han dado las condiciones óptimas en nuestro país para tener intelectuales de la talla de Althusser, de Poulantzas, de Gramsci y de tantos otros autores que, digamos, desde el siglo pasado alimentaron y adaptaron muy bien todo esto. Creo que lo que tenemos que recuperar, terminando esta primera tesis, es esa concepción, la concepción de que el militante marxista no es un militante solo para hacer la praxis, ni es un militante solo para encerrarse en los despachos a estudiar. Es un militante que alterna las dos cosas y que sabe que sin conciencia no hay praxis y que sin praxis no hay conciencia y que son las dos cosas al mismo tiempo. Por eso es reivindicar la figura que planteaba Eddie con la idea de que los militantes somos gente que necesitamos estudiar para formarnos, para formar a otros y para estar en la calle. Eso es un elemento absolutamente sorprendente hoy en día. Si observáis los partidos políticos tradicionales, el mecanismo de ascenso de los cuadros políticos en esos partidos no se hace en función de la capacidad ideológica que tienen. Se hace de redes clientelares, de favoritismo y de determinadas lógicas internas que están totalmente desconectadas de la capacidad de entender tu mundo. Y al final lo que tenemos es los famosos aparatos de partidos enquistados, desconectados de la realidad. Y yo creo que lo que necesita recuperar de esa tradición marxista es esa figura del militante que alterna la praxis con la teoría. Segunda tesis de la tradición marxista. Los derechos sociales se conquistan. Esto es algo que lo tenían muy claro todos los militantes marxistas.
Los derechos sociales no vienen del cielo, no te los conceden gratuitamente las élites económicas. Son conquistas sociales que se han conseguido mediante las huelgas, las movilizaciones, las manifestaciones e incluso la propia violencia en el siglo XIX. Cuando llamamos liberales a los partidos y a los regímenes constitucionales del siglo XIX, lo hacemos por una enorme malinterpretación histórica. Los liberales del siglo XIX no querían el sufragio universal. Los liberales del siglo XIX querían censurar la prensa, buscaban limitar la capacidad de expresión del movimiento obrero. Es precisamente el movimiento obrero, los partidos socialistas, las organizaciones que eran ilegalizadas y volvían a legalizarse, las que, mediante su lucha, conquistan la democracia política, conquistan el sufragio universal, conquistan lo que hoy conocemos como el Estado social, conquistan la sanidad pública, la educación pública, la libertad de prensa, la libertad de reunión y de manifestación. Son conquistas. Esto se entiende muy bien si uno piensa sobre la frase que decía Marcelino Camacho, en tiempos más actuales, que decía: el derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas. La frase es polémica. El derecho a huelga se consiguió haciendo huelgas. Pues claro, ¿cómo vas a conseguir el derecho a huelga si no es precisamente irrumpiendo la ley vigente en ese momento? Que es precisamente lo que ocurría en esos momentos en los que el liberalismo estaba entendido de esa forma. Es más, los partidos socialistas son los que levantaron y mantuvieron viva la llama de los derechos humanos y de la democracia, porque la democracia era algo contra lo que luchaban, contra ese concepto luchaban los regímenes liberales del siglo XIX, porque la democracia entonces no era lo que hoy significa, un aglutinante de los derechos civiles para todo el mundo. Democracia entonces significaba avance de los derechos de los más de abajo para poder influir en la política, y eso era contrario literalmente a los intereses de quienes estaban gobernando. Por lo tanto, los derechos sociales se conquistan y eso te mueve prácticamente a la movilización social. Tesis número 3, la batalla que es seguida. La batalla por la democracia radical republicana es la lucha de los comunistas. Si leéis el manifiesto comunista, encontraréis una frase que dice algo así como: la batalla por la democracia es la batalla de los comunistas. Es muy llamativo, pero va en los códigos de que entendemos primero que el manifiesto comunista no se escribió para el año 2016. Se escribió para los trabajadores de 1848, para sus problemas. Es más, se escribió antes de las revoluciones de 1848. Y después tuvieron que hacer una serie de modificaciones Marx y Engels en lo que ahora llamaré un discurso radical. El manifiesto lo que te sitúa es que la lucha de los comunistas, en primer lugar, es una lucha por la democracia radical. Es más, eso es una herencia claramente de la tradición política republicana. Es muy fácil ver en Marx y en Engels cómo penetra las ideas de alguien como Robespierre o como Rousseau. Procede directamente de esa matriz, de la matriz republicana, de la matriz que aboga por ampliar los derechos civiles, a la mayor capa de la sociedad posible, a los trabajadores, incluso a las trabajadoras. Entonces se trata de una lucha que hereda unos conceptos. Si recordáis la Revolución Francesa, en el año 1792, hay una lucha entre los girondinos y los jacobinos. Una lucha política que todos sabemos cómo acaba. Los girondinos buscaban un sufragio que no era ni censitario realmente. Solo podían votar aquellos que tuvieran propiedades. Aquellos ciudadanos que tuvieran propiedades. Los jacobinos van más allá. Pues bien, lo que hace Marx es radicalizar esto y decir: no, tiene que ser todo el mundo. Y hereda una tradición política que es de democracia radical. Una cosa muy curiosa que hace Marx es que en el Manifiesto Comunista, en el 48, ese mismo año ya estaba empezando las revoluciones en Alemania, en Francia, revoluciones socialistas. Y cuando termina se da cuenta de que tiene que adaptar, como decía antes, el manifiesto de otra forma y hacerlo más concreto. Y hacen un discurso, tanto Marx y Engels, un escrito, en el que introducen una serie de medidas concretas que tiene que defender todo comunista. Entre esas medidas concretas se encuentra el sufragio universal, la libertad de expresión, la libertad de reunión, la bajada de los salarios de los representantes públicos, de lo que hoy llamaríamos diputados, la homogenización de sus sueldos y el establecimiento de un sueldo para todo representante público, de tal forma que también los pobres puedan dedicar su tiempo a la política, la libertad y la justicia gratuita. Todas estas medidas las reivindica Marx ya en 1848.
Y en el 71, que sabéis es la Comuna de París, él vuelve a hacer un libro que es La Guerra Civil en Francia y el 18 Brumario, que lo hace antes, escribe sobre la Comuna de París diciendo que eso es su ejemplo de sociedad democrática. Y como sabéis, la Comuna de París lo que hizo fue bajar los salarios a todos los representantes públicos para adaptarlos al nivel del obrero, instaurar un salario público, acabar con el ejército profesional y popularizarlo, y una serie de medidas que podríamos encarnar en lo que se llamaría hoy democracia radical. Por lo tanto, Marx lo que defendía era la democracia radical en la expresión más radical de todas, es decir, llevarlo hasta sus últimas consecuencias, como un prerequisito para el socialismo. Pero claro, ahí es donde nos encontramos con uno de los elementos, por cierto, es el revocatorio. El revocatorio se ha hecho famoso recientemente, primero porque es una polémica en Venezuela, y aquí todo lo que sucede en Venezuela es noticia. En el país es noticia, nunca mejor dicho. La reivindicación del revocatorio es un elemento que puede sorprender a quienes tengan una idea preconcebida y perjuiciosa de lo que es el marxismo, pero la reivindicación del revocatorio la hizo Marx ya en el 71, la hizo en el 48 y la hizo incluso Lenin también a principios del siglo pasado. El revocatorio, como sabéis, es entender que la democracia no es solo una cuestión de votar cada cierto tiempo, sino la capacidad efectiva de deponer a alguien elegido durante su mandato. Esto es válido para las organizaciones y esto es válido para el sistema político. Pues bien, dentro de esta lucha por la democracia radical tenemos una tesis cuarta. Para los marxistas, la emancipación política no es suficiente. La emancipación social es algo que va más allá. Marx tenía depositadas muchas esperanzas en Estados Unidos y en el Reino Unido. Es más, es conocido que Marx se escribía con Lincoln, el presidente de Estados Unidos, apoyándole en su causa. Marx apoyaba la causa de Lincoln. ¿Por qué? Porque ellos entendían que era una causa que podía ayudar a encender las revoluciones en toda Europa. Y de hecho, como sabéis también, la primera internacional, que surge en el 64, tiene un vínculo directo con la guerra civil estadounidense, porque los trabajadores ingleses de los puertos trabajaban con el algodón y sus empresas se dedicaban al algodón con el sur de Estados Unidos. Y los trabajadores ingleses decían que ellos no querían comerciar con quienes eran los esclavistas y quienes estaban luchando contra los trabajadores del norte de Estados Unidos. Así que iniciaron una red de manifestaciones, huelgas, que obligaron al Reino Unido a cambiar su posición de parte en la guerra civil estadounidense, y de ahí surge la primera internacional, la concepción de que los trabajadores tienen una perspectiva no solo nacional, preocupándose por sus propios intereses, sino por los intereses de los demás. Marx y Engels tenían muchas esperanzas depositadas en el Reino Unido y en Estados Unidos, también porque eran los países más desarrollados económicamente, donde más trabajadores industriales había y donde, por supuesto, dentro de su lógica del materialismo histórico, más fácil iba a ser, teóricamente, una revolución. Pero Marx entendía al mismo tiempo que era muy raro que en esos países en los que tanta esperanza estaban depositadas nos encontramos con niveles de desigualdad tan grandes. Y entonces cuando llegó a la conclusión de que la democracia política, los derechos civiles otorgados, conquistados, no eran suficientes. Había que democratizar la economía, había que democratizar los recursos para que efectivamente existiera una capacidad real de poder decir que se vivía en democracia. Eso es también hoy un elemento claro. Entonces era la diferencia entre los radicales pequeñoburgueses, como se les llamaba, los partidos demócratas, que buscaban ampliar los derechos, pues el sufragio universal, bajar la edad de voto a los 21 años, a los 18, esas ampliaciones, eso eran los demócratas radicales, y el marxista diría, eso sí, es necesario, pero además tenemos que ir y nacionalizar la banca, y nacionalizar las grandes empresas, hacerlas públicas, para poder satisfacer las necesidades de la gente. Eso tiene que ver, sin lugar a dudas, con la libertad positiva. Es un problema de filosofía. Como sabéis, la libertad se puede definir de diferentes formas. El marxismo siempre la ha definido como libertad positiva. La libertad no es que no te impida a la gente entrar en un supermercado. Un mendigo puede entrar en un supermercado, pero no va a poder comprar.
Por lo tanto, puede darse la vuelta por el supermercado, por el centro comercial, lo que quiera, pero no tenemos ninguna capacidad de satisfacer sus necesidades más básicas. El marxismo siempre ha definido la libertad como libertad positiva. Solo hay libertad si la gente no tiene hambre, si la gente tiene empleo, si la gente tiene casa, si la gente tiene una serie de necesidades satisfechas que le permitan desarrollar su vida con dignidad. Y eso es una concepción diferente a la libertad liberal. Tesis 5. El marxismo siempre tiene en cuenta el capital. Veréis, Marx no escribió sobre el comunismo. Esto es una cuestión que hay que señalar. Marx hizo pequeñas anotaciones sobre lo que él consideraba que era el comunismo o la dictadura del proletariado. Pero, por ejemplo, dijo que el mejor ejemplo de dictadura del proletariado era la Comuna de París. La Comuna de París, que era el ejemplo de democracia más radical. Para él eso era la dictadura del proletariado. Fundamentalmente porque los términos no significaban lo mismo antes que ahora. Pero Marx no escribió sobre el comunismo, apenas unas pocas líneas. Sobre lo que escribió toda su vida fue sobre el capital. Hay una frase muy curiosa de Marx que dice: nadie escribió tanto sobre el capital sin tenerlo, porque Marx era un desastre gestionando su economía particular. Era un inmenso desastre y además terminó sus proyectos gracias a que le estaba pagando continuamente Engels, le estaba financiando la investigación. Pero Marx escribió sobre el capitalismo, estudió su lógica, estudió las leyes que nos llevan a vivir en una sociedad capitalista. Entendió, descubrió, por decirlo de esta forma, que el capitalismo se rige por la lógica de la ganancia privada, que, espoleada por la competencia, pues produce cambios en las sociedades. Marx tenía muy presente, por ejemplo, que una cosa era la apariencia, lo que veíamos, y otra cosa era la esencia. Marx dio un salto más allá de los economistas clásicos del siglo XVIII, que eran David Ricardo, Adam Smith, Baptiste, y lo que hacía era ir un pasito más allá y decir, vale, esto es lo que vemos, pero vamos a investigar lo que realmente hay detrás, lo que hay detrás del trabajo humano, lo que hay detrás del proceso productivo. Y él es cuando descubre la explotación y descubre o redefine que en realidad el capitalismo se basa en la explotación de una clase por otra clase. Y eso es lo que encuentra del capitalismo. Él por eso creía que estaba haciendo ciencia. Él decía que la calidad de la ciencia era precisamente el saber descubrir la esencia. Él decía, si la apariencia y la esencia coincidiesen, no haría falta ciencia. Porque tú ves el Sol girar alrededor de la Tierra. Si la apariencia y la esencia es lo mismo, no hace falta ciencia. Es la ciencia la que busca más allá de las apariencias para encontrarte lo que sucede realmente en el mundo. Y lo que era válido para el cielo también lo era para el proceso productivo. Marx, por eso se decían de sí mismo, con bastante pretensión, que eran los fundadores del socialismo científico. Marx, si a alguien quería mucho o idolatraba, era a Darwin. Creía que Darwin había descubierto la forma de evolución de la biología, de los seres biológicos, y que él había descubierto a su vez la forma de evolución de las sociedades. Eso es lo que llamamos materialismo histórico, un progreso lineal característico de la modernidad en la que la sociedad evoluciona por etapas y después del feudalismo viene el capitalismo, después del capitalismo viene el socialismo y ahí nos encontramos con la crítica económica. Pero Marx no solo escribió de cuestiones abstractas como el capital, sino también de cuestiones concretas como puede ser análisis coyunturales. Marx era periodista, no de profesión, no estudió en una facultad como esta, ni mucho menos, él estudió en la Facultad de Filosofía, pero sí que escribía sobre problemas concretos de cada país, y siempre atendiendo a las singularidades de cada país. Y gracias a eso siempre analizaba los fenómenos políticos desde el punto de vista de la economía. Esto es otra característica de ser marxista. Analizar la política desde el punto de vista de los ciclos económicos. Marx estudió los ciclos económicos. En el año 50, por ejemplo, aparece un Marx y dice: hemos perdido las revoluciones del 48. Hemos sido derrotados. Y derrotados no quiere decir derrotados como ahora. Es que ha sacado menos votos. No, derrotados quiere decir que tienes 100.000 muertos encima de la mesa. De la represión. Dice, hemos sido derrotados. Ahora viene una época de prosperidad económica. Nuestra función es prepararnos y organizarnos para las siguientes revoluciones, que vendrían en los años 70. Y ese es el pensamiento de Marx, pensar a largo plazo, no pensar a corto plazo. Yo creo que eso es una de las capacidades también de ser un marxista. Y sobre todo, esto es muy importante en tiempos como los de hoy.
En tiempos como los de hoy, donde vivimos ritmos frenéticos en los que la política espectáculo nos obliga a estar opinando continuamente sobre los fenómenos coyunturales, ¿no? Hoy acabo de hablar sobre los ministros de Rajoy, apenas entraba por la puerta, dentro de un rato me preguntarán otra vez por Espinar, que me parece que ahora es la noticia, luego es todo continuo, noticias coyunturales, que además tienen una caducidad muy corta. Pasado mañana no nos acordamos, pasado mañana no nos acordamos. Lo que tiene de virtud un pensamiento marxista es capaz de insertar esos fenómenos coyunturales dentro de espacios más amplios. Por ejemplo, para responder qué es el 15M. ¿Qué es el 15M? ¿Gente caprichosa que sale a manifestarse o el síntoma de procesos económicos que han deteriorado la estructura social de un país y que, por lo tanto, han promovido que la gente salga cabreada a la calle? Y digo cabreada porque no tiene por qué salir con conciencia de lo que está sucediendo, simplemente cabreada. Pues esa diferente forma es característica del marxismo. Tesis número 6. La clase social antes que el partido político. Esto es muy importante en estos tiempos. Veréis, Marx y Engels no militaron nunca en un partido político tal y como lo conocemos hoy en día. Sin embargo, Marx, que si yo hubiera preguntado al principio o en cualquier otra conferencia, la gente me hubiera dicho, Marx era un intelectual, era un teórico, pero Marx hizo actividad política. Es más, Engels les regañaba mucho por hacer actividad política, porque decía que así no iba a terminar nunca su libro. Acertó, no terminó su libro, pero Marx tenía un empuje que le obligaba a hacer política. Solo hubo dos momentos concretos en su época en la que militó con algo así como lo que podríamos llamar una organización política. Lo hizo en el 46 hasta el 50 en lo que es la Liga de los Comunistas. Se llamaba Liga, no era un partido. Los partidos políticos tal y como los conocemos hoy en día son contemporáneos, son producto del presente. No existían en el siglo XIX como tales. Es la Liga de los Comunistas. Ellos pertenecían a eso, a foros de discusión, a los antiguos clubs de la Revolución Francesa, que eran grupos de gente que compartía espacio ideológico o que discutía, pero no estaban organizados, no tenían afiliación, no tenían presidente, no tenían secretario. Era una forma bastante difusa, más parecido a lo que hoy podríamos llamar un movimiento social que a lo que hoy llamaríamos un partido político. De hecho, Marx, su concepción de lo que era un partido varió. Es muy difícil encontrar una definición. En el marxismo no hay una teoría del partido, como tampoco hay una teoría del Estado, ni hay una teoría de la revolución. El marxismo es una tradición política, no es una llave para abrir todas las puertas, lo dije al principio. La segunda vez en la que Marx participa de lleno en la actividad política es a partir del 64 hasta el 72, la Primera Internacional. La Primera Internacional en la que se pelea con anarquistas y con lo que él llamaría revisionistas, porque defiende unas posiciones muy concretas. Marx, en la Primera Internacional, escribió las reglas de cómo se organizaba la Primera Internacional. La Primera Internacional tampoco era un partido político, era algo más parecido, de nuevo, a un movimiento social. Marx escribía sobre todos los países, siempre se informaba sobre todos los países. Pensad que en sus últimos años de vida aprendió ruso para entender lo que pasaba en Rusia. Era un hombre con enormes inquietudes para aprender lo que sucedía, devoraba libros al final en ruso para entender lo que estaba sucediendo. Él siempre apoyaba a la clase trabajadora en cualquier país. El Manifiesto Comunista, si lo leéis, dice: los comunistas no nos oponemos a los demás partidos de la clase trabajadora. Reconocía que la clase trabajadora se organiza en diferentes partidos políticos y reconocía que no eran competidores. Marx, de hecho, cambia su afinidad de partidos en función de las singularidades. Se produce una cosa muy curiosa. La estrategia política de Marx era muy singular. En Estados Unidos y en el Reino Unido decía que la clase trabajadora tenía que entrar dentro de los partidos demócratas burgueses y ser el ala izquierda. Mientras, después del 48, en Europa decía: en Europa, sin embargo, la clase trabajadora tiene que organizarse como un partido político independiente que no negocie en ningún caso su unidad con los partidos políticos socialdemócratas, o bueno, lo que sería ahora la socialdemocracia. Es particular, pero tiene un sentido muy profundo. Para Marx, lo importante no eran las figuras jurídicas, la forma en la que se organiza la gente y se registra ante un ministerio. Lo importante era la clase social. Y decía: mi clase social está dividida. Hay unos que están en un partido, otros que están en otro partido, porque tienen diferencias ideológicas, pero ambos son clase trabajadora. Y buscaba la unidad. La única vez que Marx habla de nuestro partido, después de la Primera Internacional, es para referirse a lo que era el Congreso de Unidad de Gotha,
que va a dar lugar al SPD posteriormente, el Partido Socialdemócrata Alemán, que ya veis qué deriva ha tenido para que fuera el partido de Marx y de Engels, ahora es el de Cassi y Merkel, podríamos decir sin lugar a duda. Me precisa Eddie que es el ala izquierda de Merkel, efectivamente. Pero ellos pertenecían a ese partido y, sin embargo, Marx y Engels no eran leales a ningún partido político. No eran leales a su clase social, a su clase trabajadora. Yo creo que esto era relevante. Él era muy crítico, Marx y Lenin, y esto también es una característica del marxismo, era muy crítico con el economismo. Esto es la palabra que utiliza Lenin en el libro del Estado de la Revolución y se refiere a, era muy crítico con aquellos que solo hacían política para buscar sus propios intereses económicos. Por ejemplo, era crítico, brutalmente crítico, con el sindicalismo que solo se limitaba a conseguir ganancias para los sindicados. Él decía, la política es otra cosa. La política y los partidos políticos no solo están para hacer huelgas en la fábrica, sino para hacer huelgas y cambiar el sistema político y el sistema económico en su conjunto. Por lo tanto, era muy crítico de la lucha cortoplacista que se hacía en el ámbito de las empresas. Y era muy crítico de lo que llamaban el oportunismo. El oportunismo es sacrificar intereses y objetivos de largo plazo por objetivos de corto plazo, lo que llamaríamos el tacticismo. Séptima tesis. El Parlamento como instrumento necesario, pero insuficiente. Ahora que está de moda, si vamos a los parlamentos o a las calles, conviene leer a los clásicos como Marx y Engels y descubrir en ellos que para ellos era fundamental estar en el Parlamento, pero absolutamente insuficiente. Ellos lo que decían era... En la pelea con los anarquistas, como sabéis, los anarquistas no querían organizarse como partidos políticos, no se presentaban a las elecciones, con Bakunin como principal exponente. Marx tuvo enormes polémicas con él, ganó a costa de destruir la Primera Internacional las posiciones de Marx, que después ya la segunda es directamente socialista-comunista. Ganó la tesis de presentarse a las elecciones, pero decían e insistían continuamente en que el Parlamento es simplemente un altavoz. Para Marx y Engels, tenemos que pensar en sus términos, el sufragio universal era algo que era un arma para que la mayoría de la sociedad, que era clase trabajadora, pudiera hacer lo que quisiera. Es más, es posible encontrar en Marx y en Engels palabras o expresiones o frases enteras que sugieren que en algunos países como el Reino Unido o en Estados Unidos, si tú te presentabas a las elecciones y ganabas, la revolución podía tener lugar sin violencia. Pero porque tenían una confianza prácticamente ciega en que el sufragio universal iba a permitir a la mayoría de la sociedad votar en favor de sus intereses. Esto, a la luz de la mayoría absoluta del PP, se nos antoja ingenuo. Pero, evidentemente, en su concepción, que no habían disfrutado nunca del sufragio universal, existía, cuando la clase trabajadora pueda votar, vamos a arrasar. Claro que Marx y Engels no eran tan ingenuos. Ellos decían, cuando el sufragio universal se gane, la reacción nos va a hacer una contrarrevolución y tendremos que tomar las armas. Eso es lo que decía Marx y Engels. Ellos decían, la reacción nunca nos va a dejar disfrutar del sufragio universal. Pero para ellos, el sufragio universal era una herramienta, un camino para la revolución política y la revolución social. Y era, por lo tanto, el Parlamento un altavoz. Un altavoz. Decían mucho a menudo que los periódicos de la clase trabajadora llegaban a muy poca gente, pero decían, en el Parlamento llegará a mucha más gente. Entonces, justificaban la presencia en el Parlamento en virtud de su capacidad de ser altavoz de las quejas de la clase trabajadora. Por lo tanto, siempre han reivindicado la presencia en los parlamentos, pero definieron como cretinos parlamentarios, alguna frase que después recogería Lenin posteriormente, a aquellos que creían que el Parlamento lo solucionaba todo o se podían resolver las cosas desde ahí. Decían que los eventos históricos más potentes y más relevantes de la sociedad siempre ocurrían fuera del Parlamento. Y por lo tanto, Marx y Engels eran en esto muy pragmáticos. El Parlamento es un instrumento, pero es insuficiente. Tiene que ser un medio para organizar a la clase trabajadora. Y eso era una posición que yo creo que identifica mucho al marxismo y que critica mucho, aprovecho ya para situarlo, a las posiciones que, diciéndose marxistas, han acabado defendiendo
estar en los parlamentos siempre y abandonar la calle. El eurocomunismo, por ejemplo, es una derivación de esta tendencia. El eurocomunismo de Santiago Carrillo, el eurocomunismo del compromiso histórico, es, en el fondo, subyace en su filosofía que las instituciones son la herramienta suficiente para transformar la sociedad. Pueden ir acompañadas de cosas exóticas, manifestaciones, pero que al final lo que importa es ponerse de acuerdo con las élites y llegar a compromisos históricos por el bien de la clase trabajadora. Recordad que Santiago Carrillo decía que la Constitución del 78 era un camino para alcanzar el socialismo. Lo decía así. Decía eso como racionalización para justificar en última instancia una deriva pues muy de las instituciones de ese momento. Última tesis, la más relevante, quizás. Todas son, insisto, por recuperar el hilo, todas son elementos de la matriz marxista. Todas son elementos que pertenecen a la tradición marxista, que definen a la tradición marxista. Pero esta última, vinculada a la del partido político, para mí es, en estos momentos, la más relevante. Y lo hilo con lo que decía José Luis Centellá y Edi Sánchez en su intervención inicial. Marx, todos los análisis lo basaba en las clases sociales. Si hay una palabra clave en el marxismo, es clase social. Es el eje de todo. Marx analizaba las clases sociales. Es más, su ganas de obtener datos de los países se derivaba de la necesidad de conocer exactamente qué estaba sucediendo en cada país con la clase campesina, con los trabajadores industriales, con los pequeños burgueses, con la burguesía industrial, con la burguesía financiera. Y esto que voy a situar es algo que a veces se olvida. Si cogéis el Capital, y lo leéis, lo estudiáis, insisto, es difícil, pero merece la pena, solo veréis en lo fundamental dos clases sociales, capitalistas y trabajadores, enfrentados con intereses antagónicos, enfrentados en el ámbito de la explotación, en el ámbito productivo, de la explotación productiva. Solo hay dos clases sociales. Eso ha llevado, en algunas interpretaciones del marxismo fosilizado, a decir, voy a definir a ti y a ti por trabajador o capitalista, no hay más. Y es una forma simplificada de verlo. Claro, el Capital habla en un nivel de abstracción muy alto, a partir del proceso productivo. Pero si cogéis otro libro, quizás el más lúcido de Marx sobre la política concreta, el 18 Brumario, de Luis Bonaparte, veréis que ya no hay dos clases sociales, porque ahí analiza lo que ocurre en ese preciso momento de la sociedad. Y ahí encuentra ya campesinos, pequeños propietarios, grandes propietarios, burguesía industrial, terratenientes, aristócratas, y empieza a buscar cómo se interrelacionan entre ellos. Entonces es cuando dices, bueno, la sociedad evidentemente es más compleja que decir que están los capitalistas y están los trabajadores. Marx lo que hace es identificar todas esas clases sociales para entender lo que sucede en lo concreto. Por eso Marx se interesaba tanto, como lo creo que debería hacer cualquier marxista, en estudiar la estructura social de cada país. ¿Cómo está compuesto cada país en términos sociales, de estructura social? ¿Cómo se dividen las clases sociales en nuestro país? En ese 18 Brumario es cuando Marx habla del gran partido de orden. Yo lo usé en la investidura con Mariano Rajoy, porque en última instancia, en el 18 Brumario, cuenta una historia verdaderamente fascinante. Vive en una república donde dos partidos monárquicos, los orleanistas y los legitimistas, se fusionan para enfrentarse a los socialistas. Y los dos partidos monárquicos, que eran monárquicos pero de diferentes dinastías, es decir, se odian a muerte porque se están defendiendo diferentes monarquías, se unen para defender la república. Es muy curioso. Es muy curioso que ya dos dinastías monárquicas se pongan de acuerdo, eso es históricamente fascinante, pero que además defiendan una república es como ya definitivo, ¿no? Y entonces Marx hablaba de que esa fusión era el gran partido de orden, cuyo objetivo único era evitar que la clase trabajadora pudiera hacer la revolución. Entonces, claro, ¿qué han hecho los partidos? Han aparcado sus diferencias de ámbito más ideológico para unirse en la defensa de sus intereses como clase. Por eso Marx, el eje central es la clase social, no los partidos políticos. Yo creo que Marx, si estuviera aquí, no vería a PP o PSOE, vería un solo partido, porque vería cuál es la representación última de sus intereses. Y al mismo tiempo reconocería sus diferencias, pero sus diferencias del ámbito discursivo, del ámbito ideológico, pero sabría que en el último momento siempre aparecería alguien, un señor X, que fusionaría los dos partidos. Siempre. Porque era muy lúcido este señor. Y entonces sabría encontrarlo. Porque su análisis es ese.
Entonces, ¿qué pasa en nuestro país, por ejemplo, ahora? ¿Qué pasa con las clases sociales? ¿Por qué esta sala está llena ahora? Y Ed y yo, en Vallecas, dábamos charlas a 10 personas. O 20, vamos a ser un poco más generosos con nosotros mismos. ¿Qué ha pasado entre el 2006, 2010, 2016? ¿Y qué pasó en los años 70? Es decir, ¿qué estaba pasando en el fondo de la sociedad? ¿Era algo fruto del azar? ¿Era caprichoso? La gente de repente dijo, ¡ah, el marxismo, qué guay, de moda! ¿Qué está pasando? Yo creo que tiene que ver con los movimientos en la clase social, la transición de un modelo de regulación económica, que es el fordismo, donde, por ejemplo, la gente, peor o mejor, pero estaba en cierta medida acostumbrada a trabajos estables, a expectativas de futuro garantizadas, pensiones, a cierta protección del mercado de trabajo a través del Estatuto de los Trabajadores, indemnizaciones altas o relativamente altas y una serie de propiedades, una casa o un coche y en cierta medida con humildad, pero con ciertas garantías de que tu trabajo es para toda la vida. Eso es característico del fordismo, simplificando. Característico del posfordismo, sociedad flexible, neoliberal, es sin embargo casi lo contrario, que son nuestras vidas, las vidas de la gente más joven, de los que estamos aquí. Gente que nos hemos encontrado sin trabajo, con trabajos temporales, trabajos de 1 hora de duración, contratos a tiempo parcial, desde luego ni expectativas de cobrar una pensión, incapacidad de adquirir una vivienda, por lo tanto incapacidad de desarrollar un proyecto vital. Esa ruptura es una ruptura generacional. Y es una ruptura generacional. ¿Y cómo no van a pensar diferentes la política? Los hijos y las hijas de las madres y de los padres. Si viven realidades materiales totalmente diferentes. Pues esa ruptura de nuestros modelos, digamos, social, tiene que ver con la estructura social de nuestro país. ¿Cuál es el problema? El problema es que en nuestro país no se han hecho investigaciones suficientes sobre cómo ha variado la estructura de clases. No, porque la clase social ha pasado de moda. Ha pasado de moda, desgraciadamente. Un concepto tan básico como la clase media, que es un concepto difuso, es un concepto en el que todo el mundo se inserta. Tú le preguntas a alguien que cobra 3 euros la hora, con suerte, llegando a eso, y le preguntas y dice, yo soy clase media. Y dice, ¿pero cómo vas a ser clase media? No, yo soy clase media, a mí no me metas con los proletarios esos. O sea, es una concepción dominante que cuando se hacen encuestas de carácter subjetivo de tú a qué clase perteneces, la clase media es absolutamente todo. Claro, ¿qué ha sucedido? Que es verdad que en el fordismo había un espacio intermedio más o menos acomodado, sin grandes expectativas revolucionarias, pero conformista, y que ideológicamente conformista. ¿Qué ha sucedido? Que la crisis se lo ha destrozado. Y al destrozar eso, no solo ha destrozado las familias, ha destrozado muy particularmente a la gente más joven de esas familias, por la ruptura generacional. Y esa gente somos nosotros, los que estamos hoy aquí, la mayoría de los que estamos hoy aquí, que cambiamos nuestra forma de ver el mundo, lo que Gramsci llamaba la concepción del mundo. Entonces, analizar cómo se comporta la clase social y cómo cambia en el tiempo es básico. Esto es algo que, sin embargo, los marxistas hemos dejado de lado, desgraciadamente. Y hay muy poca capacidad para hacer estas grandes encuestas que se solían hacer, son muy costosas. El CIS hacía análisis de clase hasta hace no mucho tiempo, 15 años, 20 años, ya no las hace, porque ahora hace otro tipo de información estadística que es menos útil para analizar las clases sociales. Aún así, es relevante ver, y termino con esto, es relevante ver cómo la intención de voto de los partidos cambia en función de a qué clase social perteneces, si por clase social lo definimos en función del dinero que ganas o de la actividad productiva que realizas, ¿no? Por ejemplo, en Europa, los partidos de extrema izquierda, la izquierda radical, la izquierda marxista, la izquierda anticapitalista, no tienen una base social popular. Cuando veis los estudios no lo encontráis. Es muy poca la gente de las escalas más bajas de la sociedad que vota a la izquierda anticapitalista. Es muy poca. Solemos llegar mejor a lo que eran, lo que voy a llamar, clases medias ilustradas. Clases medias con principios y valores muy radicales, pero prácticamente de democracia radical burguesa, en términos del siglo XIX, pues sería eso. Y, por ejemplo, cuando uno observa, antes de la unidad política del espacio de Unidos Podemos, cuando observa las diferencias entre los votantes del PSOE, de Podemos y de Izquierda Unida, son clavadas.
Es el mismo tipo de votante. Solo hay algunas diferencias menores en que el votante de Podemos estaba menos ideologizado en torno a cuestiones como la construcción europea, y era más euroescéptico. Es decir, es un voto más de protesta. Era un voto más de protesta, pero casi sin significación estadística, como se dice técnicamente. Por lo tanto, tanto el espacio de Podemos como el espacio de Izquierda Unida llegamos a sectores sociales cada vez más amplios en nuestro país. Estamos en un espacio político que alcanza el 20% de voto, eso es un espacio histórico en nuestro país, pero sin embargo falta todavía la gran parte de la sociedad que es la que realmente sufre verdaderamente la crisis. Parados, pensionistas, gente que trabaja en la casa, en el trabajo de cuidados, toda esa gente es votante de PP y PSOE. Hasta ahora. No toda, pero estamos hablando que en términos de los jubilados y jubiladas, 60-70% es bipartidismo, por ejemplo. Y eso tiene que ver con la estructura social y eso tiene que ver también con el aspecto generacional que decíamos. Pero parados, ¿alguien me explica por qué el 30% de los parados vota al PP? Pues eso es un análisis de clase que tiene unas consecuencias. Más te diría, esto es lo que sucede. ¿Cómo lo arreglamos? Haciendo conflicto social, praxis política, donde hay parados. Nada de más. Ir al conflicto social. Por eso es la interpretación y la forma de entender de un marxista. Lo digo, y por eso lo he dejado para el final, porque Europa está viviendo tiempos muy convulsos. En Francia, los comunistas que vivían, que trabajaban en las grandes industrias francesas, que ya están jubilados, que han vivido procesos de reindustrialización, de desindustrialización, que se han llevado las industrias donde ellos trabajaban, sus hijos e hijas votan a Le Pen. Y eso se ve en los estudios científicos. ¿Por qué? Pues eso es una ruptura en la estructura social de nuestro país, y del país francés en aquel caso, pero está pasando en toda Europa. En la extrema derecha está ganando impulso en las clases populares, porque son las clases populares las que sufren la globalización, que son las víctimas directas de la globalización, del neoliberalismo, de la construcción europea, del euro como símbolo de todo eso, y entonces se acogen a posiciones que dicen que les van a proteger, pero sobre valores y principios xenófobos, racistas, clasistas, y evidentemente eso es un problema. Pero es el mismo problema que el de los años 30 del siglo pasado, el mismo. Entonces, si la izquierda marxista no está en la calle, explicándole a la gente que somos víctimas del sistema capitalista y que la solución no es el fascismo, sino que la solución son los principios y valores solidarios, de libertad, igualdad y fraternidad, de democracia social y no solo política, si nosotros no estamos ahí, no tengáis ninguna duda de que en el momento en el que salga un listo o una lista en España, pues se queda ese espacio político, porque tenemos muy poca pedagogía hecha en nuestro país. Yo lo entiendo. Es mucho más fácil decir la culpa es del inmigrante que explicar el capital. Y no pretendo poner las dos cosas porque el capital evidentemente es difícil, pero incluso más difícil que una charla de Eddie y mía, que yo creo que son asequibles, pero requiere estudiar, requiere una fraternidad distinta. Y solo quería terminar con una cuestión adicional. He puesto 8 tesis, 8 puntos que definirían lo que para mí es ser un marxista. Son muy importantes. Pueden parecer como, joder, Alberto nos ha contado aquí un rollo abstracto que no veas. Son muy importantes porque aplicar ese método a los problemas actuales es la respuesta al título de esta conferencia. ¿Por qué soy marxista hoy? Porque identifico los problemas a partir de estas gafas, de las gafas que me permiten ver donde hay un problema político, examinar la economía, examinar las clases sociales. Cuando tengo un problema con Podemos porque me llevo regular, porque bueno, no nos llevamos tan bien, pues acabo pensando, es que representan a la misma clase social que yo. Y eso es lo que ellos saben, lo que sabe Felipe González. O sea, para Inda, para Felipe González, para Maruenda, para esta gente, ¿de verdad hay alguna diferencia entre los que estamos aquí y los dirigentes de Podemos? No hay ninguna. Representamos el mismo peligro, porque ellos sí hacen un análisis de clase, sin haber estudiado, pero hacen un análisis de clase, sin haber estudiado a Marx. Y lo último que quería decir es un comentario adicional. Esto no lo incluyo en la matriz de lo que serían los elementos definitorios de la tradición marxista. Pero veréis, cuando surgió el 15M, decíamos en las calles, somos los de abajo contra los de arriba. Y hubo un marxismo fosilizado que respondía, no, somos de izquierdas.
Y yo decía, joder, pues yo soy de abajo y de izquierdas, no tengo por qué elegir, ¿no? O sea, y surgió un problema, que todavía colea. Decir de abajo es como ser revisionista, es como ser burgués. Pues bien, Marx nunca habló de izquierda y derecha, muy rara vez, muy rara vez. ¿Sabéis por qué? Porque él hablaba de comunista. Ellos eran comunistas, no tenían un problema de identidad, ellos eran comunistas. Porque comunista definía un aspecto en positivo. Decían, yo soy comunista, a mí no me cuentes rollo del parlamento burgués de izquierda y derecha, yo soy comunista. Y con comunista te quiero decir esto, esto y esto, y no me rayes más. Eso es lo que en última instancia está diciendo Marx. Pero fijaros, la reflexión añadida es muy representativa. Izquierda y derecha son metáforas, que tienen que ver, son metáforas geográficas situadas en la Revolución Francesa, en cómo se disponían los asientos en el Parlamento. La derecha era la reaccionaria, la derecha conservadora, y además tenía su estructura como clase social, los terratenientes, los aristócratas, los burgueses, la burguesía financiera. Después estaba la izquierda. La izquierda era los pequeños burgueses demócratas radicales, y después estaba la montaña, que era Robespierre y los radicales del cuarto estado. Esa era la disposición de la que hemos heredado el concepto izquierda y derecha. Pero es una metáfora geográfica sobre el Parlamento. Pero si os dais cuenta, la capacidad de transformación y de explicación gráfica que tiene la otra metáfora, arriba y abajo, es mucho más fuerte. Porque arriba y abajo es una metáfora jerárquica que te está explicando que la sociedad está dividida jerárquicamente. Hay unos arriba, hay otros abajo. Sus intereses son antagónicos. Eso tiene mucho más que ver con lo que quería decir Marx y con lo que queremos decir los comunistas, que hay una sociedad dividida en antagonismos de que los de arriba se aprovechan de los de abajo vivimos bajo los de arriba, que una metáfora de izquierda y derecha que además con el tiempo se ha contaminado hasta el punto de que Felipe González dice ser de izquierdas. Entonces, evidentemente lo señalo porque para Marx también en el 18 Brumario sitúa algo muy relevante, que no es solo producto de los populistas y del ánimo académico, sino que Marx en el 18 Brumario sitúa que las palabras las tienen que definir la clase trabajadora, que no puede permitir que el adversario te ponga las palabras. Entonces Marx, por eso decía, yo no soy de izquierda y derecha, no entraba en ese debate, no lo decía. Él decía, yo soy comunista, y con comunista te estoy diciendo que te quiero quitar tus grandes empresas. Y si me tienes miedo como comunista, ¿por qué me voy a rayar con otra cosa? Yo creo que hay gente que me ha criticado, ¿no? Es que Alberto no dice que es de izquierda, pero macho, si estoy diciendo que soy comunista, o sea, ¿qué más te da? Es decir, creo que no debemos confundir lo que es el medio con el fin. Y el fin es una sociedad sin clases, una sociedad regida por principios y valores de solidaridad, fraternidad, de igualdad, de justicia social, de libertad positiva, de republicanismo, democracia radical, conceptos en positivo. No necesito referenciarme con otra persona, no necesito ser de izquierda porque el otro es de derechas, necesito decir lo que yo quiero. Creo que de este modo llegamos mucho mejor a la gente que renuncia a la política, pero que tiene que entender que la política afecta a sus condiciones de vida. Cuestión adicional, no lo hablo más, lo he dicho yo. Gracias, muchas gracias. Por favor.